Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Buenos días, como escribí ayer, yo soy Francisco Medina, profesor de Historia de la Economía de la Universitat de Valencia, y mi investigación dentro del ámbito de ese área de conocimiento, la historia de la economía, ha girado en torno a dos grandes temas, que son el estudio de la economía social y del cooperativismo en el largo plazo, a nivel histórico, y el estudio de la transición nutricional y el cambio de la estructura de la dieta en España, también en el largo plazo. En el primer caso, principalmente mi investigación se ha centrado en la respuesta o en la contribución a tres de los grandes debates que existen en la literatura, que son, pues, por qué hay una mayor propensión a cooperar en unas zonas y en unas personas con respecto a otras, para intentar determinar así los factores que explican la aparición y desarrollo del cooperativismo y en general de las instituciones de acción colectiva en determinadas áreas. En segundo lugar, también he investigado sobre funcionamiento de este tipo de entidades, de este tipo de empresas, de sociedades, que son las cooperativas, determinando especialmente si funcionaban de manera eficiente o no en las economías de mercado, en mercados con elevada competencia. Ya no tanto si funcionaban eficientemente, sino si funcionaban mejor o peor que las sociedades de capital. Y por último, en este primer ámbito de la economía social y el cooperativismo, mi tercer línea de investigación ha estado centrada en determinar el impacto social, especialmente primero en sus socios, pero también en general en la comunidad donde estas entidades, estas empresas se inscribían su actividad, el impacto social que las cooperativas tuvieron a lo largo de la historia, especialmente durante los procesos de industrialización de España y del resto de Europa durante el siglo XIX, cómo estas cooperativas, especialmente las cooperativas de consumo, de distribución alimentaria y de otros bienes básicos, ayudaron a sustentar los niveles de vida en momentos de dificultades a la clase trabajadora, porque la mayor parte de estas entidades estaban compuestas por personas de renta media baja o clase trabajadora. El otro gran campo de investigación donde ha desarrollado mi investigación en los últimos años, este es más reciente, es el de la transición nutricional y el cambio de la estructura de la dieta, donde principalmente lo que se estudia es cómo las sociedades, la población, ha ido cambiando la estructura de la dieta desde la más propia de la Europa preindustrial, que estaba formada sobre todo por cereales, hacia la dieta actual, o la dieta moderna, donde tiene mucha más predominancia los productos de origen animal. Sobre todo hablamos de carne, leche, pescado, huevos, etc. Entonces, a través de diversas fuentes, especialmente de las fuentes hospitalarias, dietas institucionales que llamamos, pues hemos podido determinar los diferentes ritmos en el que este proceso de cambio
de la dieta y de transición nutricional se implantó en España, especialmente en el área mediterránea, y así como los diferentes ritmos entre diferentes clases sociales, es decir, la desigualdad en ese proceso de difusión de los nuevos alimentos dentro de ese cambio de la dieta que se desarrollaron desde su inicio, allá por mediados del siglo XIX, hasta pues prácticamente los años del franquismo. Muchas gracias a todos y a todas por escucharme y un saludo. Hola Francisco, muchas gracias por darnos los detalles de la línea de investigación que llevas. Yo tendré una primera pregunta que sería si nos puedes contar un poco cómo, por ejemplo, en este último caso del estudio de la nutrición, cómo es el método de investigación o cómo es la investigación que realizáis. Si nos puedes contar un poco cómo sería el proceso desde que quizás formuláis una cierta hipótesis, como creo que es la que comentas tú, y luego cómo seguís el estudio. ¿Vais a fuentes hospitalarias, como creo que comentas, o servís de otras fuentes de alimentación? ¿Cómo luego analizáis todos esos datos, etcétera? Pues si nos pudieras comentar un poco, gracias. Sí, las hipótesis efectivamente las marca la teoría establecida por Barry Popkin, llamada la teoría del modelo de transición nutricional. Entonces las hipótesis son las que señalé en el otro comentario, y es efectivamente de cómo a lo largo del tiempo pues se ha modificado la ingesta de alimentos y la estructura de la dieta desde un predominio absoluto del cereal en el orden industrial a una caída del peso de este tipo de productos hacia una mayor importancia de los productos de origen animal. En cuanto a las fuentes, es verdad que este es el gran problema de los estudios de este tipo, que son las fuentes. No hay fuentes fiables que nos digan qué se comía la gente, sobre todo los segmentos de renta media o baja, que es la mayoría de población, en el siglo XVIII o el siglo XIX, y ya no digamos para antes. Entonces sí que es verdad que hay algunas fuentes cualitativas, las topografías médicas, que algunos médicos por municipios hicieron, donde las describían las dietas pues, de un trabajador de la agricultura de una manera cualitativa, así muy subjetiva. Hay algunas fuentes más. Y después están los cálculos que se hacen, que se llaman de consumo aparente. Cálculos grandes, cálculos agregados a nivel país, de consumo aparente, que se hace a partir de la oferta alimentaria. Es decir, se coge la producción agraria del país, de los diferentes alimentos que se producen, se le restan lo que se exporta, las exportaciones, y se le suman las importaciones. También se le quita la parte que va para otras industrias, o la parte que va para la alimentación para el ganado, lo que sea, lo que se malgasta, bueno, y al final pues se obtiene así el consumo aparente de todos los alimentos, y se obtienen dietas de consumo aparente que están bien, son grandes datos agregados que nos dan muchas pistas, pero nosotros quisimos ir un poco más allá y pasar de consumo aparente a consumo real. No hay fuentes para el consumo real, pero sí que es verdad que están el tema de las dietas institucionales, prisiones, casas de beneficencia, hospitales, asilos, etcétera, etcétera, que daban dietas establecidas en sus reglamentos que seguramente se parecían bastante a cuáles eran las dietas de las poblaciones de renta media o baja. Seguramente comerían mejor, en los hospitales comerían mejor que en sus casas, pero se acercaría bastante, sobre todo porque la mayor parte de los pacientes eran personas o pobres o con recursos reducidos, la mayor parte. Después había una parte que no, pero la mayor parte. Entonces estas dietas nos permiten un poco acercarnos a lo que podría ser la dieta media de la época y su evolución, así como también ver la evolución de los diferentes colectivos. Nosotros estudiamos especialmente el Hospital Provincial de Valencia, que es un gran hospital que nos dio tener una excelente conservación de sus fuentes, y entonces ahí no solo pudimos ver la evolución de la dieta, sino también cómo cambió a diferentes ritmos en diferentes colectivos sociales que establecía el hospital, sobre todo porque había una serie de colectivos que si pagaban una pensión diaria se les alimentaba mejor en esa institución. Entonces nos da datos de la diferencia en función de la renta de la alimentación que pudiera haber en la sociedad. Aparte de que había otros colectivos específicos como trabajadores y trabajadoras del centro, o expósitos, porque también eran inclusa,
o incluso pacientes psiquiátricos, que está muy bien porque el paciente de un hospital puede tener su alimentación modificada en función de su enfermedad y lo que establezca los médicos, pero el paciente psiquiátrico, como no tiene una enfermedad física, normalmente comería normal, muy parecido a lo que podría comer la población fuera. La metodología es la siguiente: obtenemos de las fuentes el total anual que el hospital ha adquirido en los mercados para la alimentación de sus pacientes y sus trabajadores, en lo que va a despensa, después de lo que sale de despensa hacia las diferentes secciones del hospital, y lo dividimos por el total de estancias, que es el total de noches que el hospital ha cubierto de pacientes que están en él y trabajadores. Es decir, se supone que una estancia implica que una persona ha estado comiendo ese día allí, desayuno, comida y cena. Y así podemos calcular la dieta media, tanto de todo el hospital como también de los diferentes colectivos, y ver las desigualdades que pudiera haber, las diferencias en alimentación. Una vez tenemos ya la dieta en cantidad, en las cantidades, la convertimos, la transformamos, estos datos, en ingesta calórica, el total de calorías, y después en la ingesta de nutrientes, ya sea macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, y como daban vino, también alcohol, o micronutrientes, varios o diversos minerales y vitaminas. Y así calculamos si ya no solo la estructura de la dieta, sino también si era equilibrada desde el punto de vista nutricional. A esos cálculos normalmente le quitamos un porcentaje de alimentos que no se consumía, porque, bueno, si vas a comer patatas, pues no te comes la piel, ¿no? Se la quitas, entonces eso se desecha, con lo cual eso lo podemos calcular, se le puede eliminar del cálculo, y después también se establecen algunos ajustes, por ejemplo en la ingesta de proteínas, que son, normalmente el cuerpo absorbe mejor las de origen animal y no tanto las vegetales o que vienen de los cereales o de las legumbres. Son lo que se llaman las proteínas de máximo valor biológico. Y todo eso lo convertimos a través de los datos que nos ofrece la Base Española de Alimentación, de Composición de Alimentos, BEZCA. Entonces lo pasamos al balance nutricional y a partir de ahí establecemos esos datos, lo establecemos o vemos si cumplen con las necesidades mínimas recomendadas establecidas por la ONU para la alimentación de los diferentes colectivos. Lo que hacemos normalmente es sacar una media ponderada de las necesidades en función de esos datos, pues de cada grupo en función de su estructura de edad y en función del género. Y a partir de ahí establecemos si eran dietas equilibradas o no desde el punto de vista nutricional. Queda más claro, gracias por los detalles. Y preguntarte, al realizar este estudio, ¿obtuvisteis alguna conclusión que fuera, digamos, esperable? Y por otra parte, ¿alguna otra que no os esperaseis de ninguna manera? Sí, en cuanto a los resultados, en general se ratificaron las hipótesis que establece el modelo de transición nutricional, pero siempre con las especificaciones que ya otros autores habían destacado anteriormente, las especificaciones del modelo mediterráneo. El modelo mediterráneo empieza más tarde que el del centro-norte de Europa y además con unas características un tanto diferenciadas, con menor importancia de los productos de origen animal y mayor presencia de legumbres, aceite de oliva y otros productos más propios en el ámbito productivo de la zona en la que estamos trabajando. Entonces, en principio, más o menos, a nivel general se cumplen lo que establece el modelo. Es un proceso de cambio que se ve desde mediados del siglo XIX y sobre todo a partir de principios del XX hasta años previos a la Guerra Civil, en las que hay una primera fase. Se inicia el proceso de transición nutricional con la caída del peso de los cereales y el aumento de los productos de origen animal. Es verdad que en el caso español, que no se incluye en este estudio, pero sí en otros que se han hecho, después de la Guerra Civil hay una cierta involución, hay un parón ahí importante con una caída del estatus nutricional importante en los años de la autarquía, en los años 40, que después empieza a recuperarse a partir de los 50 y ya en los 60 se empieza a completar el proceso de transición nutricional en el país, inicia el proceso.
Pero antes de la guerra civil, pues sí que encontramos esas primeras fases del proceso de transición nutricional, y que se puede encontrar que se muestra a partir de las fuentes hospitalarias, y que ratifica un poco los ritmos y la cronología que ya otros estudios habían avanzado. Más interesantes son los resultados en cuanto a desigualdad de los diferentes colectivos sociales. Aquí sí que fue más novedoso los resultados, y encontramos pues efectivamente que en algunos colectivos que de renta más elevada, pues hubo nuevos alimentos propios de este proceso que hemos descrito, que tuvieron más importancia, se difundieron más rápidamente, y efectivamente las dietas contenían más cantidad de este tipo de alimentos que las dietas de los pacientes que no pagaban ninguna pensión y que por tanto tenían un menor nivel de renta. Ahí sí que se puede ver claramente que el modelo no fue un proceso lineal, sino que fue ni uniforme, sino que fue un proceso pues a muy diferentes ritmos en función del colectivo social del que estemos hablando. En cuanto a algún resultado así inesperado, hombre, alguno hubo. Especialmente nos sorprendió el elevado consumo de vino. El elevado consumo de vino en las dietas hospitalarias, pero hablamos de consumos de casi medio litro en algunos colectivos al día de vino. Incluso los colectivos de los niños expósitos, de las inclusas, hubo algunos años en los que se les suministraba también este tipo de producto. El vino era una parte más de la dieta mediterránea, de esta triada mediterránea, y un aporte calórico importante, y estaba muy presente en las dietas hospitalarias del siglo XIX, pero también de principios del siglo XX. También nos sorprendió muchísimo el elevadísimo nivel calórico o ingesta calórica de las dietas de los trabajadores y trabajadoras del centro. Hablamos sobre todo de enfermeros y enfermeras, lavanderas, también las nodrizas que estaban internas, pues estas tenían un elevadísimo nivel, dietas con un elevado nivel calórico, no más ricas que las de los colectivos más favorecidos, que eran sobre todo aquellos que pagaban pensión, y los del colectivo de los trabajadores eran las monjas de la caridad que gestionaban el hospital, eran las que tenían una dieta más rica. El resto de trabajadores tenían una dieta menos rica, más basada en cereales, pero muy abundante. Entonces salen con unas medias de más de 3.000 kilocalorías al día. Con lo cual nos lleva a pensar, igual que pasó en otras épocas, y que eso se sabe, que a lo mejor una parte de esa dieta podían utilizarlo se lo podían dar en especie y poder utilizarlo fuera en el mercado con un complemento extra al salario, o también simplemente porque eran trabajos de elevado desgaste físico. El caso es que tenían unas dietas elevadas, y esto nos sorprendió bastante. Pero bueno, en general, más o menos ratificaron las hipótesis que el modelo y otros estudios habían establecido para este proceso de cambio en general para el caso español, y en este caso para el área mediterránea, y nuestra principal aportación fue más ver los diferentes ritmos por colectivos sociales, que efectivamente es algo que se suponía, es algo que se habían hecho supuestos sobre que esto debía ser así, pero no había ninguna fuente directa, se había estudiado ninguna fuente directa para ver el consumo real y efectivamente ver las diferentes velocidades a las cuales el proceso se fue implantando en los diferentes colectivos sociales. Y a la hora de realizar el trabajo de investigación, ¿cómo lo hacéis? ¿Te dedicas tú solo a recopilar los datos de las diversas fuentes, luego los analizas, etcétera? ¿O os dedicáis en vuestro grupo de investigación repartiéndoos las diversas tareas entre los diversos miembros? ¿O cooperáis entre grupos de diferentes ciudades de España o de diferentes países? Sí, solemos trabajar en equipo. Normalmente son equipos reducidos, de 2 o 3 coautores. No somos equipos tan extensos como suele haber en las ciencias experimentales. En mi caso, yo suelo trabajar especialmente con Salvador Calatayud, que es profesor de Historia Económica en mi universidad, la Universidad de Valencia, y después con otros autores también de otras universidades españolas. Eso sí, este trabajo se enmarcó en el proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia, pasado y presente en España, los niveles de vida
salud, alimentación y sostenibilidad en los siglos XIX y XX, coordinado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es lo que se llama el Grupo Prensas, que además se enmarca en una red de investigación que engloba a 13 proyectos de investigación en todo el país, que es la red NISALDES, Niveles de Vida, Salud, Nutrición y Desigualdad, en este caso coordinada en la Universidad de Murcia. Y ese es el marco para obtener financiación y apoyo de todo tipo con el que solemos funcionar. Después, por supuesto, tenemos contacto con investigadores en el exterior, pero normalmente los que trabajamos solemos estar dentro de este proyecto, de esta red, a nivel nacional. Y otra curiosidad, ¿cómo es, si nos pudiéramos referir a ella de manera porcentual, o cómo crees que puede ser el porcentaje que se le dedica de la financiación de investigación en España, léase el Plan Nacional o la Agencia Estatal de Investigación? ¿Cuál sería, si lo sabes, aproximadamente el porcentaje que se le dedica a este tipo de investigaciones, encuadrándolo, por ejemplo, dentro de ciencias sociales? No sé estimar cómo pueden ser los números. Lo único que quizás puedo decir, porque me suenan estadísticas de hace unos cuantos años, no sé si es una buena manera de extrapolarlo, pero mira, por ejemplo, a la hora de ofrecer contratos Ramón y Cajal, pues recuerdo que hay una gran diferencia entre el número de plazas que se da a gente de ciencias. Por ejemplo, en biomedicina creo que es donde había mayor porcentaje, que donde menos se dan, no sé si era en temas de derecho. Entonces no sé si te suena, no sé si tienes una estimación, por ver un poco en vuestra área qué porcentaje se suele dar a este tipo de investigaciones. Gracias. Y otra curiosidad, ¿cómo es, si nos pudiéramos referir a ella de manera porcentual, o cómo crees que puede ser el porcentaje que se le dedica de la financiación de investigación en España, léase el Plan Nacional o la Agencia Estatal de Investigación? ¿Cuál sería, si lo sabes, aproximadamente el porcentaje que se le dedica a este tipo de investigaciones, encuadrándolo, por ejemplo, dentro de ciencias sociales? No sé estimar cómo pueden ser los números. Lo único que quizás puedo decir, porque me suenan estadísticas de hace unos cuantos años, no sé si es una buena manera de extrapolarlo, pero mira, por ejemplo, a la hora de ofrecer contratos Ramón y Cajal, pues recuerdo que hay una gran diferencia entre el número de plazas que se da a gente de ciencias. Por ejemplo, en biomedicina creo que es donde había mayor porcentaje, que donde menos se dan, no sé si era en temas de derecho. Entonces no sé si te suena, no sé si tienes una estimación, por ver un poco en vuestra área qué porcentaje se suele dar a este tipo de investigaciones. Gracias. Pues la verdad que los datos concretos no los conozco. Hombre, yo entiendo que seguramente sea, como tú dices, a partir del ejemplo que has puesto de las becas Ramón y Cajal, hay un mayor porcentaje que son para ciencias y ciencias experimentales, y después en ciencias sociales tendrán un porcentaje menor. Y dentro de esto, pues, aunque dentro de ciencias sociales economía seguramente sea la disciplina principal o de las principales que reciba mayor porcentaje de estos presupuestos de financiación de ciencia, dentro de economía, historia económica es un área marginal, es un área pequeña. Por tanto recibirá un porcentaje pequeño de financiación. Pero la verdad que los datos en concreto no los conozco exactamente. Yo hasta ahora no he tenido problemas de financiación, he funcionado relativamente bien y he obtenido, a través de proyectos de investigación y de la propia universidad, pues siempre he tenido lo necesario para desarrollar mi investigación, teniendo en cuenta que nuestras investigaciones no requieren muchas veces pues la financiación elevada que requieren otro tipo de áreas y disciplinas que requieren de equipos
más costosos. Nosotros, bueno, principalmente lo que más utilizamos es en asistencia a congresos, traducciones especializadas y sobre todo es contratación de personas muchas veces para el vaciado de datos de las fuentes históricas. Pero bueno, si no tienes la posibilidad de esta contratación, que esa es la principal limitación que solemos tener, pues lo haces tú mismo. Y así funcionamos un poco. Gracias. Muy interesante. Y una pregunta más en torno a este tema. Por lo que tú comentas, los datos que tú, o digamos las fuentes sobre las que tú trabajas son difíciles de digitalizar, por lo que has comentado. Entonces, por preguntarte si te serviría a ti el siguiente contexto. Imagino que igual que en mi campo, y puede pasar en vuestro campo también, muchas veces la gente al publicar sus trabajos publican en depositorios de código abierto y de datos abiertos, etcétera, todos los datos ya ordenados que han recopilado a lo mejor a mano. Esto en ciencias químicas se da mucho últimamente. Supongo que también en vuestro campo se puede dar. Entonces mi pregunta sería si, en caso de que tú encontraras alguna publicación con datos de estos abiertos, si te podrían servir para sacar algunas conclusiones. Sí que se hace cada vez más la opción de ir publicando los datos que se van trabajando en las diferentes investigaciones. Normalmente estos datos se publican en forma de anexos o de material complementario en las publicaciones científicas que suelen estar disponibles solo online y como un complemento al artículo, supongo que como funciona el resto de disciplinas. Y esto cada vez es más común. Antes no era tanto, pero ahora sí, ya se va haciendo muy común. Y después está la opción que también se está haciendo pues cada vez con mayor difusión, es la de crear webs en el que se ponen los datos a disposición de cualquier persona, las bases de datos a disposición del público en general. En este caso yo tengo mi opinión particular, es un poco más reticente, a no ser que lo hayas explotado ya, esos datos los hayas explotado ya ampliamente en tu trabajo, claro, porque esto no es como un economista y otros tantos disciplinas donde te puedes descargar las bases de datos de instituciones oficiales, sino que en este caso a lo mejor te tienes que ir tú a un archivo y tirarte meses trabajando las fuentes y tratando los datos estadísticamente y construyendo tus propios datos. Entonces, tan alegremente ponerlos a la disposición de todo el mundo, a mí a veces me resulta... Hay gente que lo hace, pero a mí a veces me resulta un poco conflictivo. Pero sí que es verdad que si una base de datos que te has construido durante 10 meses o incluso años a veces, la aprovechas bien, has sacado diversas publicaciones y ya consideras que no puedes aprovecharla más y que ya lo mejor sería que todo el público pudiera utilizar esos datos, pues entonces sí que me parece bien, claro, y es muy común, se está haciendo cada vez más común hacer esto. Después de años de trabajo, pues una vez ya se han utilizado ampliamente, pues se crea una web o se crea un blog o en páginas web de instituciones o lo que sea, pues se publican esos datos a nivel histórico. Las hay de distinto tipo ya, tanto a nivel español como sobre todo a nivel internacional, que están más desarrolladas que aquí. Hay veces que es un blog simplemente de un investigador que publica los datos que ha ido trabajando, y otras veces, bueno, hay distintas vías para hacerlo. Y sí, claro,
A muchas veces son muy útiles, claro que sí. Porque si tú a lo mejor estás trabajando con unos datos y quieres hacer algún ejercicio cuantitativo y necesitas otro tipo de datos o de variables que para poder utilizar, pues disponer de ellas libremente obviamente es muy útil. Eh, con lo cual hace que la ciencia sea más abierta. Si yo en el fondo estoy de acuerdo, lo único que eso que en nuestro campo, en las disciplinas de historia de la economía y bueno, supongo que historia en general, pero bueno, yo hablo por mi área, que es historia de la economía, pues claro, una cosa que te puede llevar meses o años de mucho trabajo, es difícil después tan fácilmente ponerla a disposición de todo el mundo porque claro, es muy trabajoso y obviamente las investigadoras quieren aprovecharlo ellos antes. Gracias por la opinión. Tengo otra pregunta, curiosidad, a ver cómo la planteo. Bien, por lo que comentas, claro, en la historia de la economía, pues estudia la economía en el pasado, ¿no? Pero el pasado puede ser hace muchísimo tiempo, menos tiempo, o puede ser en una escala de tiempo más cercana. Entonces, por preguntarme también si en la historia de la economía también se plantea a veces, no sé si se hace, el intentar, en base a estudios previos que haya hecho la propia historia de la economía, intentar predecir en un campo, en un área, en un sector muy determinado y estrecho, intentar predecir una tendencia de lo que va a pasar. No sé si eso se estila en vuestro campo. Sí, bueno, ese tipo de predicciones o de ejercicios para intentar establecer posibles escenarios en el futuro no es algo muy común en el campo de la historia de la economía. No porque normalmente nosotros, al ser historiadores, pues solemos siempre mirar hacia el pasado. Es verdad que hay historiadores de la economía de todas las épocas a nivel histórico, ¿no? Yo, por ejemplo, pues he ido estudiando desde la segunda mitad del 19 hasta la guerra civil en mis últimos trabajos, pero en mis iniciales trabajos estaban más enmarcados en el contexto del franquismo, llegando hasta prácticamente la actualidad. Es decir, que sí, hay diferentes líneas que tratan diferentes épocas, pero el hacer predicciones en el futuro no forma parte de nuestro proceder habitual. Sí que eso es algo que se hace más en el campo de la economía en general. Ahí sí que se aventuran más los economistas y se aventuran más, muchas veces utilizando el pasado y utilizando el análisis en el largo plazo, sí que se aventuran más a hacer ese tipo de predicciones, también porque muchas veces se lo piden. La sociedad o la prensa o los políticos, las instituciones demandan a veces este tipo de predicciones para tener una mayor seguridad y mayor capacidad en la toma de decisiones, y se piden este tipo de predicciones. Y eso es más común, pero en nuestro campo no tanto. No, los historiadores de la economía no solemos hacer ese tipo de, a no ser que sea simplemente como una opinión personal. Pero que yo sepa, no se suele hacer de manera habitual. Bien, y me surge otra pregunta. Has comentado que has investigado en las épocas que van del siglo XIX, guerra civil, un poco hasta la actualidad. Si ahora pudieras cambiar la zona temporal que puedes investigar, ¿te irías más atrás en el tiempo? ¿Considerarías otras épocas? Sí, yo empecé mi labor investigadora con mi tesis doctoral estudiando el caso de las bodegas cooperativas en España en la segunda mitad del siglo XX, es decir,
especialmente durante el franquismo, aunque el análisis llegaba hasta prácticamente la que en ese momento era la actualidad, en torno al año 2010. Aunque en este tema, el tema del estudio de la economía social y el cooperativismo, que es seguramente mi principal tema en el que yo he trabajado en mis años de investigación en el mundo académico, en los últimos tiempos cambié el marco cronológico y me centré más en el estudio del cooperativismo, ya sea de consumo o en general, antes de la guerra civil. La razón de esto es porque durante el franquismo el cooperativismo, sobre todo el agrario, estuvo fuertemente instrumentalizado por parte del régimen dictatorial, por la dictadura, para buscar unos objetivos propios. Entonces se convirtió en una herramienta fuertemente controlada por el Estado, y eso hizo que en buena parte se perdiera la esencia de este tipo de sociedades, con lo cual en los últimos años estoy más interesado por décadas previas, desde su surgimiento allá en la segunda mitad del siglo XIX hasta la guerra civil, en la que se desarrolla un movimiento cooperativo mucho más puro en sus principios y más similar a lo que había pasado en otros países, sin tanta presencia del Estado en su desarrollo. En la otra línea de investigación, que es el tema que es sobre todo lo que he estado hablando hasta ahora, según las preguntas que se me han realizado, que es el tema del cambio en la alimentación, en la estructura de la dieta de la población en España. Igualmente, la cronología que he utilizado hasta ahora, en la que he trabajado, es muy similar, desde mediados del siglo XIX hasta la guerra civil. Y aquí voy a hacer el paso en la dirección contraria. Hasta ahora he trabajado esta y quiero ahora en los siguientes trabajos que realice, quiero pasar un poco la guerra civil y entrar en la época del franquismo, que es cuando realmente se produce definitivamente el proceso de transición nutricional, porque antes de la guerra civil se inician los primeros pasos de este proceso, pero no se completa definitivamente hasta después prácticamente hasta los años del final de la dictadura, del franquismo. Se ha de tener en cuenta que en el caso de España, pues la guerra civil y los años de la autarquía, en los años 40, supuso un paro muy importante y un deterioro de la dieta de los españoles, con aparición de desequilibrios importantes desde el punto de vista nutricional en ese contexto. Y ahí un poco pues giraré en torno a una cronología más reciente. Fuera de esto, yo soy historiador contemporaneísta de formación y no tengo intención de salirme de los siglos XIX, XX y hasta la actualidad como mi ámbito desde el punto de vista cronológico en el caso de mis investigaciones. Hombre, si alguna vez surgiera algún tema interesante o alguna fuente hasta ahora no explotada que supusiera otros marcos cronológicos, por supuesto estaría abierto a ello, pero en principio nos solemos mover siempre en los marcos cronológicos en la que hemos desarrollado nuestra investigación y en la que estamos especializados. Es verdad que en el caso del tema de la alimentación, pues hay fuentes que pues se podrían tirar hacia atrás, hacia la edad moderna, el siglo XVIII, incluso antes. Por ejemplo, las fuentes del hospital y otras instituciones son mucho más trabajosas y
no sé, creo que hay gente que está más especializada en ello, lo hará mejor y ya quizás se lo dejaré para que esa gente pues lo trabaje en ellos, lo sigan haciendo ellos y en el futuro pues hagan nuevas investigaciones en ese sentido. Yo creo que a no ser que sea una cosa muy clara que me parecería muy interesante, en principio me quedo en el marco de la historia contemporánea. Otra pregunta, al escuchar esto, ¿cómo ha evolucionado tu enfoque de investigación a lo largo de los años y cómo ha influido esto en tus estudios sobre el cooperativismo y la transición nutricional en España? Es decir, ¿hay algún cambio o avance en la metodología de investigación histórica que haya impactado significativamente en tu trabajo? Sí, a ver, historia económica es una disciplina que está a caballo entre dos grandes disciplinas como son la economía y la historia. Entonces es un área donde suelen confluir visiones y metodologías que vienen de los dos lados. Tradicionalmente los historiadores económicos venían más desde el punto de la historia, entonces aplicaban más la metodología propia de esta, con el estudio de las fuentes y herramientas de carácter más cualitativo y estadística también, pero sobre todo estadística de carácter más descriptiva, ¿no? Y esos son los historiadores económicos más tradicionales, en la que ámbito en el que yo tradicionalmente me he movido en mi carrera. Yo vengo de historia y hasta ahora yo he utilizado principalmente ese tipo de metodología. Sí que es verdad que, como también últimamente en las últimas décadas, una buena parte de los historiadores económicos no han venido de la historia, sino que se han incorporado desde el mundo de la economía. Y estos han sido mucho más sensibles al uso de herramientas estadísticas más sofisticadas. Es lo que llamamos los cliometras, la cliometría, que ya desde los años 70 pues ha tenido adquiriendo mucha importancia y seguramente hoy sea la corriente predominante en el mundo de la historia económica. Entonces yo, manteniendo mi carácter de historiador económico desde el punto de vista tradicional, es verdad que en los últimos años pues también he intentado utilizar unas herramientas en las que es verdad que nos permiten ver cosas que de manera, utilizando la metodología tradicional, pues a lo mejor no veíamos. Y efectivamente, tanto en el ámbito del estudio de la economía social como en el estudio de la transición nutricional, pues estas herramientas estadísticas pues son útiles. Y entonces yo también en los últimos, ha sido algo más bien reciente, pero en las últimas publicaciones pues ya me estoy abriendo estoy abriendo mis metodología a este tipo de herramientas que a veces pues eso ayudan a determinar las respuestas a preguntas previamente planteadas, que son al final lo que hacemos en ciencia, ¿no? Responder preguntas y intentar avanzar en el conocimiento de cada uno de nuestros campos. Y efectivamente, pues, en el ámbito de la economía social, por ejemplo, apliqué este tipo de ejercicios cuantitativos más sofisticados para determinar los factores determinantes que explican por qué hay unos municipios o unas zonas que es más propensas, en donde la población es más propensa a cooperar y a formar cooperativas que otras. Y en el ámbito de la transición nutricional también estamos en proceso de, por ejemplo, intentar determinar los factores que determinan ese proceso de cambio de transición nutricional, intentar explicarlo por ese tipo de ejercicios cuantitativos. Por ejemplo, pues qué importancia pues tiene la renta, el crecimiento de la renta, pero no solo la renta, también otros factores como pueden ser los cambios en la oferta alimentaria, como pueden ser la incidencia de las instituciones, como pueden ser los cambios culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, intentar determinar qué factores
pudieron intervenir para explicar el cambio en la estructura de la dieta, factores determinantes. Y esto, los ejercicios cuantitativos no son de ayuda, son de mucha ayuda. Y un poco esos son los cambios que en los últimos años mi investigación está experimentando. Gracias. Y otra pregunta, espero que se entienda bien. Ahora mismo estás tratando de trasladar todo lo que has aprendido de toda esta metodología de investigación a otras personas. Es decir, ¿estás dirigiendo, por ejemplo, alguna tesis o algunos trabajos de alumnos donde les transmites estas metodologías? Sí, en la actualidad estoy dirigiendo 2 tesis doctorales. Una primera en codirección con mi compañero de la Universidad de Valencia, Salvador Calatayud, en la que el doctorando está investigando sobre el sector citrícola, especialmente el caso de la naranja en la provincia de Valencia, especialmente en la comarca de la Ribera del Xúquer, y un poco está investigando, pues, a nivel general, cuáles fueron los factores de competitividad del sector español en el mercado internacional, y después a nivel más local, más microhistórico, pues analizando la comarca, esa comarca como estudio de caso, pues está intentando determinar los principales factores que explican esa posición altamente competitiva del sector citrícola español en los mercados. Por otro lado, estoy también dirigiendo otra tesis, en este caso como único director, en la cual el doctorando investiga. No es una investigación tanto desde el punto de vista histórico, aunque sí que tiene una visión de medio plazo, en el cual el doctorando está investigando el impacto de las políticas agrarias que vienen por parte de la Unión Europea en el sector agrario español y especialmente agroalimentario español, y especialmente dentro de este sector en el caso de las cooperativas de producción agraria, y en el que pues se está haciendo ese análisis de impacto desde la segunda mitad del siglo XX, especialmente con la entrada de España en la Unión Europea en los años 80 hasta la actualidad. Y esas son las 2 tesis que estoy dirigiendo, en el que yo no transmito especialmente el conocimiento de estas metodologías más cuantitativas, en las que yo pues también soy prácticamente casi un neófito. Yo he sido más un historiador más tradicional a lo largo de mi carrera académica. Pero bueno, sí que se aventuran en alguna de ellas, sí que se aventura a hacer algunos ejercicios y bueno, un poco en eso es lo que estamos trabajando. Gracias.